Que el Señor les bendiga, qué bendición es poder compartir la palabra de Dios una vez más. Amén. Que el Señor les bendiga. Este día jueves seguimos estudiando acerca de la serie que es los libros históricos y estamos aprendiendo del libro de Josué. Hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor la conquista del sur de Canaán. ¿Sí? Recuerde que cuando ellos salen de Egipto, después de dar vuelta tantos años, y ya le toca a Josué hacer frente, ellos ingresaron por en medio de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, y lo que hicieron fue como dividir para poder atacar a un lado o al otro, ¿verdad? Y entonces, en esta parte, en el capítulo 10, habla de la conquista del sur de Canaán, cuando el Señor detiene el sol y pues derrota a los amorreos. Así que acompáñeme a Josué 10. Vamos a leer una parte, no vamos a leer todo el capítulo. Yo le invito a que usted lea los capítulos 10, 11 y 12 en complemento con la enseñanza para poder entender. Y déjeme decirle algo, aunque muchas veces habla sobre nombres, ciudades, es muy importante saber si el Señor dejó todo esto en su palabra es para que usted y yo lo leamos y aprendamos y entendamos. Entonces, en el capítulo 10 vemos que había una coalición de reyes en el sur. Estos se habían unido, recuerde que en la enseñanza pasada vimos la astucia y el engaño de los gabaonitas, que era un pueblo que estaba, si podemos decir, al centro de Canaán, y que ellos dijeron, bueno, estos vienen y nos van a derrotar, nos van a matar, mejor nos vamos a rendir, pero los vamos a engañar. Y se presentaron como aquellos pobres, como aquellos que estaban indefensos, y Josué, con los líderes y el pueblo, no consultaron a Jehová y les prometieron, hicieron un pacto, y el pacto era tan sagrado que lo cumplieron. Entonces, prometieron que no los iban a destruir. Entonces, Josué 10, del 1 en adelante, si no estoy mal, vamos a llegar hasta el 15. Dice la palabra, el sol se detiene y derrota de los amorreos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz, es decir, por medio de un engaño, ¿verdad?, con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jamud, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 de los reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, es decir, todos estos eran pueblos amorreos dentro de la tierra de Canaán, pero amorreos. 5 de los reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. Gilgal estaba en medio, era pasando el Jordán, se recuerda, entre el mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Sí? Y estaban ahí, ahí fue donde hicieron el campamento, donde se establecieron,
Y de ahí la primera ciudad que derrotaron fue Jericó y después Ai, donde hubo el anatema o el pecado de Acán. Amén. 16, Josué 16. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué el campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Habían hecho un pacto. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Herón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, y los hirió hasta, 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, oiga esto, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Se cree que era granizo, ¿verdad? Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. Perdón, yo pensé que no estaba especificado por lo que estaba estudiando, pero aquí está, perdón. Que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Entonces, repito el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, imagínense, 5 pueblos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Oiga, mira lo que dice la palabra: casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, mire qué importante esto, a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y me gusta el 15 como cierra. Y Josué y todo Israel con él. Ah, qué diferencia cuando fue lo de Ai, que murieron 36. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento. Volvieron a Gilgal. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Ayúdanos a entender. Danos de tu revelación. Amén y amén. 5 de los reyes situados al sur de Gabaón atacan inmediatamente a los gabaonitas. Querían castigarlos por haberlos traicionado y para evitar que las 4 ciudades gabaonitas se entregaran a Josué. Querían hacer de los gabaonitas un ejemplo para las otras ciudades-estados, para que no se pasasen a Israel o no ya sea que se entregaran o que hicieran alianza. Amén. Entonces, los amorreos, amén, los amorreos querían evitar que 4 ciudades gabaonitas, amén, imagínense la cantidad, lo que dice la escritura, ¿verdad? Que eran ciudades grandes. O el caso de Gabaón, ¿verdad? Porque Gabaón en el 2 dice era una ciudad grande, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales. Entonces, querían hacer un ejemplo con ellos, querían destruirlos, matarlos para que los demás
vieran y dijeran, ok, tenemos que ir contra Israel. Entonces, tan pronto como Josué recibe la petición de auxilio enviada por los Gabaonitas, se mueve rápidamente con parte del ejército a Gabaón. Ahora, ¿fue justo que Josué ayudara a los Gabaonitas cuando le habían engañado de tal manera? ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo? Las mentiras de los Gabaonitas no justificaban que Israel no fuera fiel. Las mentiras de los Gabaonitas no justificaba de que Israel no cumpliera su palabra. Las mentiras de los no creyentes no justifica que usted y yo no cumplamos lo que prometemos. La forma como otros nos tratan no debe de afectar nuestro propio honor e integridad. Eso es muy importante. Los demás pueden mentir, nosotros no. Los demás pueden ser infieles, retractarse, hacer un montón de cosas. Nosotros no podemos. Como hijos de Dios no podemos hacer eso. Ahora, en el versículo 8 de Josué 10, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ello porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aquí podríamos entender de que Josué buscó la dirección de Dios esta vez, pues recibió la promesa de una victoria contundente y aplastante. Procedió según ella y lanzó un ataque por sorpresa contra aquella coalición de estos 5 reyes o 5 ciudades-estados en contra de los Gabaonitas y también en contra de Israel. Ahora, el Señor interviene multiplicando los elementos que destruyeron al enemigo. Primero, el pánico que los puso en fuga. Dice el versículo donde dice, hubo una gran consternación. En el 10, y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel. Esto fue pánico. Y entonces este pánico, mire lo que hizo el Señor, primero los hace y hace que ellos se den a la fuga. Tuvieron un sentimiento tal vez de muerte, tal vez algo pasó, el Señor puso en ellos como decir una confusión, creer no vamos a ganar, a saber si el Señor los hizo ver ejércitos o cosas grandes. Bueno, la cosa es que tuvieron consternación. Y lo primero que hacen es que se dan a la fuga. Huyeron. Lo segundo fue que el Señor manda una espantosa granizada, porque dice el 11, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más lo que murieron por las piedras del granizo. Imagínense cómo habrá sido esto, ¿verdad? Y por si esto fuera poco, porque muchos lograron escapar, el día se prolongó para que los israelitas pudieran completar su victoria. Entonces, así Dios le vuelve una vez más a demostrar a Israel y a sus mismos enemigos que Él peleaba por los suyos. Porque si los de Jericó tenían temor por lo que el Señor había hecho con ellos allá en Egipto, que les había abierto el paso, el mar, y de ahí en la derrota de los otros, de los otros reyes. Entonces imagínense esto cómo iba creciendo en todos los demás pueblos alrededor. Ahora, hay algo muy importante, que hay un milagro, ¿verdad?, que nos habla este capítulo 10, y es sobre cuando el sol se detiene. En el versículo 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Pero lo impresionante es el 13, y el sol se detuvo y la luna se paró. Ahora, es un milagro, es un suceso que a cuánto nos hace
eh, poder comprender qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo fue posible esto? Ahora, mandó Josué al sol que se detuviera porque estaba cansado y tuvo una inspiración repentina. ¿Será porque probablemente si llegaba la noche ya no los iban a alcanzar, iba tal vez a venir de parte de los que estaban, de los israelitas, iba a venir como un sentimiento de que no pudieron? ¿O simplemente fue una petición arbitraria a Dios? Pero fíjese que Josué habló primero con el Señor, porque, ¿cómo dice el versículo 10? Entonces Josué habló a Jehová, es decir, hubo una comunicación con él. Probablemente hubo una consulta. Amén. No fue porque, yo lo voy a decir. No, en el 10:12 es bien claro. Entonces Josué habló a Jehová, le consultó, le habló primero. Señor, esto. Le estaba haciendo una consulta sobre qué es lo que tenían que hacer. Y luego se pone ante el pueblo y habló al sol y a la luna. ¿Por qué habla Josué con autoridad? Porque créame que, déjeme ocupar esta palabra, que osado Josué, en el hecho de ponerse en medio de ellos y decir: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Imagínense, ¿y si esto no hubiera sucedido? ¿No hubiera quedado Josué como un mentiroso? ¿Como alguien que quería dar como un falso profeta, o como que no tuviera el respaldo de Dios? ¿Qué cosas hubieran pasado si el Señor no cumple la petición de Josué? Ahora, ¿por qué se cumplió? Porque Josué ya había hablado con el Señor, le había consultado. Josué no actuó de una manera impetuosa, arrebatada, emocional. ¿Cuánta gente se sube a un púlpito? Gente, estoy hablando de no solo los pastores. Y el Señor dice, y el Señor, puro sensacionalismo, pura emoción. Y muchos se han atrevido a decir, y no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo? Pero en este caso es muy diferente. Josué había consultado al Señor. Entonces, Josué habla con autoridad. ¿Y por qué se da esto? Porque lo hace con autoridad. Es que sin autoridad las cosas no van a suceder. Sin el respaldo y la guianza de Dios, tampoco. Amén. Porque cuántas personas han hecho daño a la iglesia por usar palabras presuntuosas que no están respaldadas por la voz de Dios. Hermanos, hay que, ¿cómo decir esto? Hay que tener cuidado lo que hablamos, ¿verdad? Ahora, hablando de este milagro, muchos han querido explicar este milagro y otros han querido desvirtuarlo con explicaciones. ¿Sí? Hay muchos que dicen que es un invento, de que esto es mentira, de que esto es un invento de alguien que tal vez empezó a imaginarse cosas. Y ahora podríamos considerar algunas de estas explicaciones. Primero, el pasaje es una cita de Jacer. Amén, porque en el versículo 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, primero, ¿qué es el libro de Jacer? Es un libro muy antiguo de canciones y alabanzas a los héroes. Es decir, que el libro es
poesía y no debe ser interpretado literalmente. ¿Sí? Entonces algunos están diciendo de que como es poesía, esto fue una manera de poder representar lo que Dios hizo en un determinado tiempo y que para lo que algunos pudo haber pasado, que sintieron que fue un día largo, probablemente pudo haber sido 1 hora o 2 horas. Amén. Entonces, eso es alguno de lo que muchos tratan como de decir, ¿verdad? No, es que un ejemplo de referencia poética a la ayuda de los cuerpos celestes se encuentra en Jueces 5:20. Mire, un ejemplo. Jueces 5:20 dice, de los cielos pelearon las estrellas, de sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces algunos dicen, no, como es poesía y en la poesía se vale hacer una exageración o inventarse algo. No, no es así. Amén. Ahora, para otros, el sol solamente pareció detenerse. Pudo haber sido el efecto de un espejismo sobrenatural o de la refracción de la luz solar en el ocaso. Entonces, todo el mundo ha observado el fenómeno de la refracción de la luz al ponerse el sol y parece que está retardada su caída, pero en realidad es la refracción de su luz en las capas atmosféricas. ¿Qué decir en otras palabras? Es cuando el sol se está ocultando, pero queda el reflejo ese que se ve como cuando uno ve el atardecer, ¿verdad? Y uno va viendo ahí que se va, ¿cómo se llama? Ocultando y automáticamente no queda, ¿cómo se llama? Oscuro. O cuando nosotros estamos viendo y donde el sol se está poniendo, hay una montaña. Y entonces la montaña, por estar más elevada que el nivel del mar, entonces el sol se oculta de la montaña, pero todavía sigue siendo claro. Es lo que algunos quieren decir. Ahora, para otros, lo que pidió Josué no fue que se detuviera el sol, sino que dejara de brillar fuertemente, es decir, que ese calor abrasador disminuyera para que fuera un alivio. Porque para algunos Josué ordenó que el sol permaneciera silencioso. Esto se deriva de una interpretación del hebreo, posible interpretación. Y para otros, Dios contestó su oración enviando una tormenta de granizo que alivió a los israelitas y a la vez destruyó a sus enemigos. Pero volvamos otra vez a lo que dice la palabra. ¿Sí? Le he dado unas explicaciones que algunos le han querido dar porque algunos han querido desvirtuar lo que ahí dice. Pero volvamos otra vez a la palabra. En el 12, en el Josué 10:12, donde Josué da la indicación o le pide al Señor. Y en el 13 está la afirmación. Y oiga lo que dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y dice, y el sol, oiga, esto es lo que dice la palabra. Y el sol se paró en medio del cielo. Mire, aquí da algo muy importante. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse un día entero. Entonces, en medio del cielo, no sé, no quiero atreverme a yo sacar otra especulación y decir, a las 12 en punto. Lo que está diciendo es que se puso en medio. Quiere decir que todos miraban el sol. Ahí estaba el sol. Oiga, y el sol se paró en medio del cielo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, podríamos entender que Josué pidió una mayor duración del día. Es decir, que Jehová detuvo literalmente el movimiento del globo terráqueo.
Y oiga lo que dice el 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire qué interesante esto. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Entonces, no hay razón alguna para dudar de que el Dios de los milagros puede hacerlo. Ahora, en algunos, en algunos historiadores, no tengo los nombres a la mano, aclaro, no tengo los nombres a la mano, no puedo decirle por nombre, pero según ciertos autores, se han encontrado leyendas egipcias, chinas e hindúes que hacen mención de un día de larga duración. Lo extraordinario no es que Dios detuviera el movimiento de la tierra, porque lo puede hacer, sino que hiciera caso a la voz de un hombre, como lo leemos en el 14. La oración, dice, puede mover montes, pero en este caso parece detener el transcurso del tiempo. Probablemente Dios Dios lo que hizo fue desacelerar la velocidad de la tierra, de la rotación, prolongando así el día. Ahora, como resultado de la intervención divina, la batalla terminó en forma decisiva y victoriosa. ¿Por qué razón? En Maceda, los 5 reyes de la alianza amorrea, fueron atrapados en una cueva. Esto está de los versículos del 16 en adelante, donde dice 5 reyes amorreos ejecutados. Yo le pido, por favor, yo por tiempo no lo quiero hacer porque si no nos vamos a alargar. Yo le pido que por favor lea todo el capítulo 10, 11 y 12. Yo estoy dando como un resumen para ir avanzando y entender los libros históricos. Entonces, estos 5 reyes de la alianza amorrea fueron atrapados en una cueva y después ejecutados por los israelitas. Josué frustró el escape de los soldados amorreos, destruyéndolos antes de que pudieran alcanzar sus ciudades fortificadas. Le fue más fácil tomar las ciudades después de esta batalla porque el grueso de sus ejércitos ya no existía. Entonces el poder de los amorreos fue aplastado y la región meridional quedó a merced de los israelitas, la parte sur de la tierra prometida. Y hay algo más. Fíjese que yo una vez escuché a alguien, no sé si desde un púlpito o en algún lado, decir de que la NASA había certificado de lo del, ¿cómo se llama? Lo de este casi día perdido. Y fíjese que me puse a investigar, a encontrar, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando esto, me puse a investigar y tratar de dar con ese documento, ¿verdad? Y fíjese que me encuentro con que no es cierto que la NASA certifica o descubrió o en un documento explica lo de este día perdido. No es así, sino que resulta, ahorita se me acaba de ir el nombre, lo tenía. Bueno, existe una persona, había una persona, aquí en Estados Unidos no me recuerdo, pero había una persona que dijo que trabajó en la NASA y que él vio los documentos en donde los científicos, y no sé si esa es la palabra correcta, en donde estos científicos de la NASA habían dicho sobre este día o el relato de Josué 10. Y entonces esto fue una réplica y esto él lo contaba, esta persona lo contaba y esto fue, ¿cómo se llama? Comentándose y llegar hasta comentar en las iglesias y decir, miren, la NASA en el año, no sé si en el año 50 o 60 por ahí, porque ahorita se me fue la fecha, no me acordaba. Bueno, entonces, y si no, búsquelo en Google, ahí está, es decir, ahí está la historia. Entonces, esto se fue replicando hasta el punto de ocuparlo en los púlpitos y los pastores vinieron
creyendo de que era, me imagino, ¿verdad? Creyendo que era una buena fuente, a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, hubo alguien que, hubo un periodista y dijo, bueno, yo quiero investigar sobre esto, es decir, esta historia me parece formidable, es decir, la NASA, quiero ver y todo lo demás. Resulta que esta persona nunca había trabajado ni nunca trabajó para la NASA, porque supuestamente esta persona que inventa esto, el tipo de rubro de negocio no tenía nada que ver y por su condición difícilmente hubiera podido entrar o estar en reuniones o ver una información tan fuerte que nunca había salido a la luz. Pero es una historia que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy tocando esto? Porque usted y yo debemos de ver en la palabra. Yo creo que no necesitamos un estudio de alguien para poder confirmar lo que la palabra dice. No, que alguien, un científico o algo venga y saque un estudio, amén, ¿sí? Lo único que hace es poner evidencia lo que ya está escrito, pero que no necesite esto para poder creer en esto. Porque ¿cuántos han hablado sobre lo del río Jordán? Que no fue cierto, que es una mentira. Es como ahora, hace poco escuchaba a alguien que en la religión tradicional dicen, porque así lo dice, así estaba diciendo esta persona, y lo escuché en dos, decían, lo escuché hace poco, de que Adán y Eva no fueron reales, solo es una figura para poder entender de cómo fue que la creación fue hecha, pero que ellos no fueron reales. Entonces venimos de una evolución, ¿o qué? No, esto solo es que no fueron reales. No, y entonces, ¿de dónde venimos? Entonces la palabra miente. Me explico. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Entonces, tengamos mucho cuidado con respecto a qué interpretamos, qué leemos. Porque también muchas veces nosotros tomamos, nos inventamos, ¿verdad? Ah, es que yo creo que esto. No. Amén. Bueno, ahora, ahí mismo en Josué 10, pero del 28 al 43, se habla sobre la culminación de esta conquista del sur de Canaán y de las ciudades que fueron conquistando. Ahora, las ciudades cayeron una tras otra en una serie de rápidos y devastadores ataques de los hebreos. Recuerde, aproximadamente la conquista de Canaán duró 7 años. Algunos dicen que fue muy poco tiempo, porque eso es imposible. Bueno, vemos la mano del Señor. Aunque algunas ciudades-estados como Géser y Jerusalén no fueron tomadas, toda la región meridional, desde Gabaón hasta Cades Bernea, hasta el sur, ¿sí? Hasta el sur de la tierra prometida, la tierra de Canaán, quedó bajo el dominio de Josué. Sin embargo, esto no significa que Israel ocupara toda la región. Entonces, las batallas, las misiones o las campañas de Josué fueron de destrucción y exterminio y no de una ocupación y asentamiento inmediato. Ellos tenían el dominio, pero era por raer a toda esa gente, pero no fue que automáticamente fueron a ocupar eso. Ahora, en los capítulos 11 y 12 de Josué, podemos ver la conquista en el norte de Canaán, así como la derrota de Jabín, esta ciudad, y en el 11:16 en adelante vemos cómo Josué se apodera de la tierra. Dice Josué 11:16, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev,
toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte de Alá, que sube hasta Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué contra estos reyes. 11:19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Por esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, Gad y Asdod, ciudades filisteas. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y la tierra descansó de la guerra. Y en el capítulo 12 podemos ver un listado, por eso le digo, lea todos los tres capítulos, 10, 11 y 12, léalos. Vemos a los del 12, vemos los reyes derrotados por Moisés, y del 7 en adelante, del capítulo 12, los reyes derrotados por Josué. Entonces, los reyes cananeos del norte estaban alarmados por las noticias de la conquista del sur. Javín, rey de Azor, formó una poderosa coalición, que es lo que, ¿cómo se llama? Está en el capítulo 11 de Josué, de donde dice, oiga lo que dice Josué 11:1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió a Jobab, rey de Madón, y al rey de Sinrom, el rey de Aksaf. Y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, y en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no, oiga otra vez, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora, oiga, en el capítulo 10 el Señor extendió el tiempo, probablemente 2 días, con aquellos del sur. Ahora, con los del norte, le dice, en 24 horas, parafraseándolo, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot Maín y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no los dejaron ninguno. Entonces, Javín, rey de Azor, formó una poderosa coalición de las ciudades estados del norte. Contaba con un ejército enorme y con muchísimos y temibles carros. Estas fuerzas acamparon junto a las aguas de Merón. Y fíjese que el Señor animó a Josué prometiéndole que entregaría al enemigo en sus manos. En un ataque relámpago, Josué sorprende al enemigo en el valle de Merón, lugar escabroso donde los carros del ejército no podían maniobrar bien. Y fíjese que esta alianza o esta Liga del Norte fue derrotada decisivamente. Fue una victoria
muy notable. Si Josué no hubiera podido destruir las fuerzas de un solo golpe, habría tenido que someter las ciudades una tras otras, y esto hubiera sido una tarea prolongada. ¿Qué hicieron los del sur? Se unieron. ¿Sabe? Recuerde que contra Dios no vale el número, pero esto facilitó el trabajo. Ellos miraron que probablemente como uno, no tal vez les iba a costar, pero si vamos todos contra estos hebreos, contra estos que no son de aquí, ni ellos tampoco eran de ahí, contra estos, porque esta es nuestra tierra. El dueño de la tierra es el Señor, ya se las había dado a Israel. ¿Por qué? Porque allá aproximadamente 700 años atrás, el Señor le dice a Abraham, mira, quiero sacar una nación porque estos han llenado de inmoralidad la tierra y no han querido cambiar. Entonces ya estuvo y les da 700 años más. Oiga, de oportunidad, de misericordia, y no la aprovecharon. Entonces, como los del sur, también los del norte se unen. Pero fue una derrota desastrosa de la coalición. Y entonces aquella resistencia organizada que estaba en Canaán se desmoronó. Sin embargo, siguió durante mucho tiempo la lucha esporádica con los reyes cananeos, porque lo dice 11, 18 y 19. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y lo que leíamos, que no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Como leímos en el 9, Josué desjarretó los caballos y de los cananeos y quemó sus carros. Y fíjese que el ejército de Israel solo se componía de infantería. Los carros de los cananeos infundían temor. Josué 17:16. Josué 17:16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastarán a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. También Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Entonces, solo tenía soldados, la infantería, solo tenían soldados. Los demás, los cananeos, tenían carros que infundían temor. Pero el Señor los derrotó. Entonces, lo que hizo Josué fue destruir las armas más terribles del enemigo. La ciudad de Azor fue quemada y destruida completamente. Pero fíjese que la Biblia no hace mención de la destrucción de otras ciudades en el norte. Ahora, dentro de la arqueología, han identificado el sitio de Azor como Tel El-Quedad, el cual se encuentra aproximadamente 24 kilómetros al norte del mar de Galilea, a unos 8 kilómetros al occidente del Jordán. Fueron excavadas por John Garstang entre 1926 y el 28 y Yigael Yadin en el 55 al 58. Y esta ciudad, o del norte, la ciudad ocupaba casi 80 hectáreas y la habitaban más o menos 40,000 personas. Y fíjese que este arqueólogo Yadin halló evidencias concluyentes de que Azor fue destruida de una manera
violenta en el siglo 8 antes de Cristo. En los registros de Egipto y Babilonia a menudo se hace mención de la ciudad indicando su importancia, es decir, había una ciudad muy importante, esa. Recuerde que la tierra de Canaán era territorio bajo el dominio de Egipto y después Babilonia llegó a dominar también esto. Ahora, otro de los arqueólogos explica, se llama Blair, explica por qué los israelitas destruyeron solamente Azor en la región septentrional. Es posible que ahora que los israelitas ya estaban establecidos en el territorio, esas ciudades no representaran peligro, sino más bien una ventaja para ellos. Y en Josué 11:21 vemos aquí una mención muy importante donde dice también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces hace esta mención especial de la derrota de los anaseos o de los gigantes, Anac. Amén. Probablemente porque eran ellos los que habían aterrorizado a los espías de Israel 38 años antes de la invasión. Allá en Números 13:33, donde los 10 restantes dijeron, no, nosotros éramos como hormigas, ¿verdad? Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Y cuando leemos Josué 11:21, oiga lo que sucede, lo repito, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, donde estaban los gigantes. Entonces, para finalizar, podemos notar nuevamente que el secreto del éxito de Josué radicaba en su obediencia a los mandamientos divinos dados por Moisés. ¿Dónde dice esto? Josué 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, hay bendición cuando cumplimos su palabra. Termino con esto. La tierra de Canaán es la figura de nuestra alma, que hay que conquistarla. ¿Cómo se iba a conquistar Canaán? Obedeciendo a la palabra. ¿Cómo podemos conquistar nuestra alma? Obedeciendo a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más nos permites poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y que descansen. Amén. Primero Dios, nos vemos el domingo. Amén.